Segunda de Timoteo 2, 15, 18 y Hebreos 13, 9. ¿Lo tienen? Efesios 4, 14. Dice así, seguimos en nuestro tema, lo hemos visto, una fe por la cual vale la pena morir, la fe que fue entregada una vez a los santos. Estamos hablando de la verdad, de la defensa de la palabra de Dios, la aplicación práctica para cada uno de nosotros y la recomendación, ¿no?, apostólica, bíblica para cada uno de los creyentes, de conocer y predicar únicamente la verdad y nada más que la verdad. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, vean, la verdad en amor, lo que estamos diciendo, no solamente el amor, sino que es la verdad en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí tenemos un tema, ¿no? Podríamos quedarnos ahí predicando. Lo que nos está diciendo es que ya no seamos como los niños, ¿no? ¿Cómo son los niños? Fluctuantes, ¿no? Todos los que hemos tenido cerca, un pequeñito quiere una cosa, pasan 2, 3 minutos, se aburrió y quiere otra, y luego otros 2, 3 y quiere otra, y cuanto más todavía no le dan lo que quiere y ya está queriendo otra. Vean, eso es fluctuante. ¿Qué es lo que decimos? No sabes ni lo que quieres, ¿no? No sabes, o sea, no tienen criterio para, o sea, simplemente sabemos que un niño es caprichoso, esa es la palabra, es caprichoso, envidioso, ¿no? Porque no quiere, si llega el primito, el hermanito y todo eso, no, hombre, no quiere que se le dé nada a los demás, él quiere todo para sí mismo, pero ese es un niño, ¿no? Fluctuante, un niño que no sabe lo que quiere, un niño que se aburre pronto, pero en sentido espiritual nos está diciendo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿no? Y aquí es donde entra precisamente el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, porque el que tiene sus raíces en la palabra de Dios no va a ser movido, no va a ser llevado, no va a ser engañado con el último predicador de moda, ¿no? Con el último profeta, que es otro nombre, ¿no? O con el último ángel del Apocalipsis, ¿no? Tantas tonterías que salen. ¿Por qué no podremos ser llevados? Bueno, porque sabemos que ya no hay profetas en este tiempo así de fácil. Un profeta, un engañador, más ya ni siquiera. ¿Por qué? Porque sabemos. Un apóstol. ¿Cuál apóstol? Si hablan de un apóstol, debe de ser un engañador. ¿Por qué? Porque apóstoles nada más fueron 12 y ya no están con nosotros, solamente a través de sus escritos en la palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto, ya no vamos a correr como los niños, vamos a ver, ¿no? El último predicador de moda. Y ahí está, ¿no? Que emplean, que utilizan todo tipo de estratagemas de hombres, vean. ¿Para qué dice la palabra de Dios? Para engañar. Emplean con astucia artimañas de error. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros debemos de conocer. Cuando conocemos la palabra de Dios, simplemente no somos movidos por ningún viento de doctrina, ¿no? Por más famoso que sea el predicador, por
más renombre que tengan, por más estadios que pueda llenar, por más propaganda y programas de radio y televisión que puedan contratar. Sabemos que es un engañador, ¿no? Y lo que nos dice, no, sino que siguiendo la verdad en amor. Ahí está, la verdad en amor. Primero es la verdad, y si no hay verdad, entonces es un amor falso. Crezcamos, es lo que queremos, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Segunda de Timoteo 2, 15, 18. Vean, es una recomendación para cada uno de nosotros, segunda de Timoteo 2, 15. Procura con diligencia, o sea, hay que ser diligentes, ¿no? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿no? Ahí tenemos lo primero. Pero vean, que usa, en otras versiones es que traza bien la palabra de verdad. Y ahí volvemos al punto, es toda una predicación, ¿no? Procura con diligencia, hay que ser diligentes en la palabra, escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas encontraré la vida eterna. El creyente que es negligente para escudriñar las escrituras, para ver qué es lo que la palabra de Dios me está hablando, me está diciendo, pues entonces no va a saber, ¿no? Si son flojos, si no la leen. Oye, es que no entiendo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día podemos hablar de lo que viene, ¿no? De Halloween, de la Navidad y de todas estas cosas. Y hay iglesias que van a los extremos, lo hemos visto, ¿no? Hay iglesias que de plano prohíben y ven a una niña con un vestido, ¿no? Que sea de Halloween, el demonio, ¿no? Hay doctrinas de demonios. Ven un chamaco vestido de fantasma, ¿no? Fantasmín, que les dice el demonio, ¿no? Y muchos se lo creen, ¿no? Yo no estoy defendiendo las fiestas de Halloween. Lo que estoy diciendo es que no es un demonio. ¿Por qué? Porque yo en las escrituras lo único que sé que me dice fantasma es, ¿no? Cuando se espantaron los discípulos que se estaban hundiendo, no, fantasma es. Pero no dice cómo venía disfrazado, ¿no? Ponen una sábana, le hacen un hoyo y un fantasma. En la Biblia no nos dice eso. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que estamos totalmente impregnados de la cultura de Hollywood, de mercadotecnia, y nada tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Pero en grupos religiosos todo eso con malvados, cosas de demonios, y ya están yéndose a los sacerdotes druidas y la historia y nada que ver una cosa con otra. Vean, tenemos que ver de acuerdo a lo que dice, lo que enseña la Escritura, ¿no? La Escritura nos habla de personas, de adivinos, de hechiceros, ¿no? Pero jamás menciona que, por ejemplo, si hablamos de una bruja, ¿no? No me quiero desviar, pero de nuestro tema, pero si hablamos de una bruja, jamás dice que es una mujer de pelo enmarañado y vestido largo y anda en una escoba, ¿no? Digo, vean, ¿qué es lo que estoy diciendo? Al no conocer las escrituras, lo que nos enseña, entonces absorbemos de un lado, de otro, ¿no? Algo de cultura, algo de Hollywood, algo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Esto es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso es que estamos diciendo, procura con diligencia. Si verdaderamente quieren conocer lo que es las profundidades, ¿no? de Satanás, que no se lo recomiendo tampoco,
que quieran ver lo que es el diablo, las estratagemas del diablo, no busquen en Hollywood, no busquen en Halloween. Y les voy a decir por qué. Porque la Biblia dice y habla de Satanás, cómo se presenta. ¿No? ¿Era qué? Hermoso. ¿Cómo? Como un lucero. Y entonces, si el diablo los quiere espantar, jamás se les va a presentar con una máscara de esas espantosas, porque le van a salir corriendo. Al contrario, se les va a presentar de la forma más sutil. ¿No? ¿Por qué? Porque es un maestro del engaño. Se les va a presentar como un pastor, como un hermano amoroso. Cuidado con esos son más peligrosos que los que andan con máscaras de Halloween. La verdad. Vean, a la luz de la Escritura, eso es la verdad. Todo lo demás es lo de menos. Pero es más fácil, ¿no?, señalar al chamaco que se pone una máscara. ¿Qué es lo único que quiere? Pues unas monedas, porque ya ni siquiera quieren dulces, ¿no? Quieren cash. Quieren cash. Pero les digo, esos grupos religiosos, esas iglesias legalistas y todo eso, se van por ese tipo de tonterías. Y pobres de sus miembros, ¿no? O sea, les están enseñando puras tonterías que no tienen nada que ver con el verdadero peligro de lo que es las doctrinas de demonios. Pero para nosotros está diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, ¿no? Como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Eso es un todo, ¿no? Tu vida, tu testimonio, tu familia, que usa, y ahí está, ¿no? Que traza. El que va adelante trazando camino, esa es la figura. El que va abriendo brecha, ¿para quiénes? Para los que vienen detrás. ¿No? Si ustedes han andado en caminos, en el monte, el que va adelante con machete, no va trazando, y es el que va dejando, viendo si es bueno el camino. ¿Para qué? Para los que vienen detrás. Imagínense si llega a la barranca y cae, no, pues era malo, ¿no? Tiene que dejar bien, esa es la figura. Eso es lo que está diciendo, que traza bien la palabra de Dios para los que vienen detrás, sean enseñados y caminen. Eso es lo que hicieron los apóstoles, trazaron bien la palabra de Dios, dejaron doctrina sana, dejaron una enseñanza buena, excelente, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no nos desviemos del camino. Esa es, que traza bien la palabra de verdad. Vean, otra vez la verdad. Y luego ya son recomendaciones, ¿no? Evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Y esas son recomendaciones. Segunda de Timoteo 2:15 ya, y Hebreos 13:9. Hebreos 13, verso 9. Una vez más, es lo mismo. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es la recomendación también apostólica, no os dejes llevar por doctrinas diversas. Hay infinidad de doctrinas, cada iglesia, cada grupo religioso que se aparta del evangelio, grupos heréticos, tienen diversas y diferentes, pero además muchas extrañas doctrinas, ¿no? Y podemos entrar, que no lo vamos a hacer, cuáles serían esas extrañas y diversas doctrinas, ¿no? Toda la ola del carismatismo, ¿no? Podemos hablar desde la supuesta risa santa, ¿no? Que nada tiene que ver.
pudiéramos hablar de todas las cosas que hacen, ¿no? A veces es más cómico, hermano, realmente. Es más cómico si no fuera tan serio, ¿no? Aquellos que dicen que les entró el espíritu de caballo o de mariposa, ya andan por... Es algo tremendo. Diversas y extrañas doctrinas. Muchas doctrinas de demonios, ¿no? Incluso el simple o no tan simple hecho de andar correteando demonios, ¿no? De andando imponiendo manos, ¿no? En aquel tiempo decíamos que fueron al volcán, ¿no? Cuando iba a hacer erupción, con Don Goyo a evitar que hiciera erupción y bueno, quisiéramos que ahora pusieran manos para que acabaran con la pandemia, ¿no? La verdad, o sea, eso es lo que decimos. Si verdaderamente les funciona y es cierto lo que dicen, pero pues no vemos, no, nadie que lo haya hecho. No lo vemos, simplemente dicen, pero pues no hacen, ¿no? Por lo tanto, queda demostrado que ¿qué es? Mentira, engaño. Sí quisiéramos, ¿no? Que verdaderamente invocaran o pusieran manos sobre el país o no sé cómo le harían, pero que acabaran con la pandemia. La realidad es que incluso muchísimos de ellos han muerto, como muchos más, ¿no? Por lo mismo, pero no han podido decretar esa sanidad. La Escritura es clara cuando dice un poco de levadura leuda toda la masa. Hablando de doctrina, un poco, o una doctrina falsa, una doctrina herética, una doctrina falsa, es suficiente para que leude toda la masa, ¿no? Para que leude todo un cuerpo de doctrina. Los filósofos, la filosofía, el humanismo, filosofías de todo tipo, ¿no? De todo tipo. El hinduismo, ¿no? Entrando a las iglesias a través de la meditación trascendental y tantas locuras que enseñan en algunos grupos. La oración alfa y omega. Yo me voy a la Escritura y encuentro el Padre Nuestro, encuentro mucho acerca de oración, pero no encuentro ni la alfa ni la omega, y así, tonterías, ¿no? Que van sacando, pero que sirve para deslumbrar incautos. Mala enseñanza, tipo de herejías, desviaciones, ya dije, de todo tipo. Nacimiento de iglesias, ¿no? La entrada de muchas iglesias nuevas, modernas, ese es el punto, que enseñan una serie de tonterías, de enseñanzas de novedad, ¿no? Por ejemplo, ellos en esos grupos enseñan la alabanza nueva, ¿no? Pues espérate, la alabanza está en la iglesia y no es nueva. O sea, no puede haber una nueva alabanza, no puede haber una nueva doctrina, no puede haber nada novedoso que no haya quedado ya plasmado en la Escritura. Y si es novedoso, entonces tengan cuidado, porque no es bíblico. De esos puntos, de esa mala enseñanza, ¿no? que estamos viendo, nos estamos tratando de ir al principio de la iglesia para ver de dónde nacen todas esas tipos de desviaciones. Incluso, ¿no? empieza con lo que veíamos hace 8 o 15 días, la famosa teoría de la Iglesia Universal Invisible, ¿no? Lo que predicamos hace 8 días. Que enseñan que la iglesia puede estar en todas partes del mundo, ¿no? Y pusimos la analogía del coche, que un coche no puede estar en una de sus partes en cada país y decir tengo un coche, ¿no? Porque no tienes nada, ni lo puedes arrancar, tendrías que juntar. Pero de ahí de ese tipo de desviaciones nacen, por ejemplo, doctrinas falsas como
la regeneración bautismal, o sea, un poco de levadura, regeneración bautismal, iglesias con un cuerpo mixto, o sea, dicen, no, aquí en nuestra iglesia hay de todo, ¿no? Hay creyentes carnales y creyentes espirituales, y entonces ya no son nada más creyentes. Unos, podríamos decir, unos creyentes son buenos y otros son malos. Unos andan en pecado y otros andan en el espíritu. Vean. Y eso no enseña la Escritura, ¿no? El cuerpo de Cristo, llamados a ser santos, santificados, santos como yo soy santo. Todo el creyente sabemos, ¿no?, que ha sido comprado por precio, ¿no? Y la figura y la enseñanza en Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera. Vean, no pueden permanecer en pecado, que somos muertos al pecado por la gracia de Dios. Entonces, vean, pero ellos dicen, no, sí, hay creyentes carnales y creyentes espirituales, ¿no? Y entonces ya ahí hicieron una mezcolanza que no tiene nada que ver con la enseñanza de la Escritura. Las iglesias que creen en la iglesia universal e invisible, ¿no?, el cuerpo místico, ¿no?, de Cristo, es la que acepta jerarquías eclesiásticas, da lugar al engrandecimiento del hombre, ¿no? Se les va dando poder a los hombres, ¿no? Vean, no solo son pastores, obreros y diáconos lo que debe de haber en cada iglesia local, sino que ya dicen, no, como ya hay varias iglesias, ya necesitan un obispo, ¿no? Y hay un obispo de zona, o sea, un obispo metropolitano, y luego ya hay un obispo nacional, ¿no? O se van dividiendo, y ahí van subiendo. Las iglesias católicas son obispos, cardenales y papa, pero todo eso, ¿cómo van? Se van extendiendo, van únicamente acaparando poder. Y eso es totalmente antibíblico. ¿A qué lleva eso? Vean, a qué, cuando caen en el error de creer todo ese tipo de tonterías, en la práctica uno de los errores que nosotros conocemos es cuando se le da poder al hombre, ¿no? Y además tendríamos que ver quién se lo da. ¿A qué nos llevó? A no solo dominar sobre las iglesias, sino a ser intermediarios, a quedar, por ejemplo, los sacerdotes, a ser intermediarios entre Dios y los hombres. La Escritura nos enseña claramente que hay un solo mediador, un solo intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Pero ellos dicen, no, también el cura, ¿no? También el cura, y por eso es que confiesen de sus pecados para que él, después de una lana, una ofrenda, les imponga tres Padres Nuestros y una Ave María, y tus pecados te han sido perdonados. O sea, se arrogan el privilegio de perdonar pecados. Vean, ¿pueden? Bíblicamente, por supuesto que no. Vean, todo ese tipo de enseñanza a la práctica, cómo llegan, o sea, el sacerdote con poderes para perdonar pecados. Confiésame tus pecados y yo te impongo la sanción, o yo te absuelvo. Qué tremendo, ¿no? ¿Pueden? Gobiernos eclesiásticos no ordenados en las Escrituras. Ahora, todo esto, vean, todo esto, ¿por qué sucede? ¿Por qué ha sucedido? Lo que decíamos, ¿no? Todas las iglesias reformadas, todas las iglesias, empezando por la católica,
que aceptaron la filosofía neoplatónica, o sea, del dualismo bueno-malo, dieron entrada a este tipo de influencia del pensamiento y jamás fue erradicado, ¿no? Con él entró el misticismo, el monasticismo. Vean, sabemos, ¿no? El monasticismo es cuando se iban a encerrar a los conventos, una vida ascética, una vida supuestamente, y digo supuestamente porque sabemos que tenían de comer lo que querían, había un desorden tremendo en esos lugares, pero en teoría el monasticismo se vivía una vida ascética, ¿no? Oraciones, ayuno, duro trato al cuerpo. Pero vean, esto en la práctica continúa en las iglesias donde también se le da duro trato al cuerpo. Vamos a ayunar durante 10 días o 20, dependiendo cómo se le ocurra al pastor, ¿no? Vamos a decretar ayuno, ¿no? Aunque la Biblia dice que no toques trompeta, ¿no? Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas. Vean, se rompen con todas las reglas bíblicas, ¿no? Entonces ellos, el ascetismo, la negación y el abandono del cuerpo, y hasta el día de hoy también tiene que ver incluso en Semana Santa, la famosa Semana Santa, ustedes cuando ven los embarados, o aún los crucificados, ¿no? De Tasco, tiene que ver con esto, porque creen que como el cuerpo es malo, hay que tratarlo mal, hay que tratarlo severamente para que Dios perdone o se compadezca de los pecados, ¿no? O decíamos las danzas, los rituales, ¿no? que hacen en las procesiones o las peregrinaciones, o todo ese tipo, que por cierto, ahora no van a poder hacer las peregrinaciones a la basílica, la pandemia. Pero vean, todo esto tiene que ver con lo que estamos diciendo, con una falsa enseñanza. Todo esto puede ser, nos regresamos y vamos a encontrar esa mala influencia de aquellos tiempos, ¿no? Y esto en la práctica llega a las iglesias a través del legalismo. No manejes como cosas como no gustes ni toques. Prohibido comer moronga. No, porque dice. Y dice, espérate, ¿qué tiene que ver, no? El reino de los cielos, ¿qué dice la Escritura? Claramente, no es ¿qué? Comida ni bebida. Pero es sangre. Sí, pero están viviendo bajo la ley, ¿no? Y entonces se unen, ¿no? Con los testigos de Jehová, ¿no? Que ni siquiera aceptan transfusiones. Una mala enseñanza de la Escritura. No entienden y doctrinas de hombres, ¿no? Podemos hablar de legalismo. Estrictamente prohibido que se pinten el cabello. Los hermanos, las hermanas sí pueden. ¿No? Estrictamente prohibido, y ahí empieza, ¿no? El vestido. ¿Cómo es que se les ocurre venir en pantalón? No saben que el vestido, y empieza, ¿no? Una serie de imposiciones a partir y pudiera, ¿no? De decirlo así. ¿Saben qué? Que yo creo que no se quita la pandemia porque las hermanas no vienen con chalina. Entonces vamos a imponerle la chalina para que se acabe esto porque las hermanas están en pecado.
Esa es una serie de tonterías que van de invento en invento. Pero ¿qué creen? Que se la llegan a creer. Y por ejemplo, tenemos iglesias como la luz del mundo, que no llega a ser luz, ¿verdad? Más bien el apagón del mundo por todas esas tonterías que han hecho. Y iglesias que salieron de ellos, como el Buen Pastor, que las mujeres tienen que traer vestido largo, tienen que traer velo, tienen que, no se pueden pintar, no pueden traer, me tendría que quitar el anillo matrimonial, ¿verdad? Porque no pueden traer anillo nadie, entonces yo tampoco. Y así, ¿no? Una serie de ¿qué? De tonterías. Ahí es donde entra el legalismo. No manejes, no gustes, ni siquiera toques, ¿no? O sea, una serie de prohibiciones y que llegan a ser como los hipócritas escribas y fariseos que habían añadido 663 reglas, leyes adicionales a los 10 mandamientos. Y de ahí salen todas sus herejías. Del creyente carnal, la idea de que el creyente tiene dentro de sí al viejo hombre como al nuevo hombre, vean, negando lo que la Escritura dice, las cosas viejas que pasaron. He aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Tengan cuidado, hermanos, no quiero desviarme, pero yo siempre he luchado con eso, de que a veces vienen los hermanos y me dicen, es que yo tuve una niñez así, me maltrataba así, y mis papás me criaron de esta manera, y mis papás me dijeron, y mis papás, y yo digo, bueno, sí, tienen razón, eso ya no lo puedes cambiar, pero eres creyente. No, dice ser creyente. Entonces, no dice la Escritura que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si no hay un cambio, si venimos arrastrando y quedamos anclados en el pasado, hay algo que tenemos que checar, hay algo que tenemos que ver. ¿Somos o no somos? ¿Quién tiene la razón? ¿Tú? ¿La forma en que te crearon y todo? ¿O la palabra de Dios? No vivo ya yo. No es la regla. Si no vive Cristo en mí. ¿Y queremos seguir viviendo? Esto es lo que entendieron estos cuates y esto es lo que enseñan. El creyente carnal, ¿no? Es que, hermano, ¿qué cree? Que volví a caer en pecado. Volví a tropezar, ¿no? Se me salió la santidad, dice. Se me salió la santidad. Y los aceptan. Y creen que es así. Y la Escritura es clara. No vivo ya yo, sino vive Cristo en mí. Sé semejantes a mí como yo lo soy de Cristo. Bueno, ¿en dónde estamos? Vean. En la práctica estoy diciendo, ¿no? Estos errores llegan a muchos grupos religiosos y se siguen creyendo. ¿Por qué? Porque en cierto modo justifican al hombre, justifican el pecado. Aquel que se le dice sed santo porque yo soy santo, ¿no? ¿Por qué no dice sí, soy santo? ¿Por qué? Porque nueva criatura soy. Es mejor decir lucho con mi viejo hombre, ¿no? La carne. Y sí hay algo de cierto, no lo negamos, lo que decía Pablo, ¿no? Pero es un remanente de pecado, nada más, ya no somos esclavos del pecado. Entonces, siempre sigue la filosofía, el contraste neoplatónico entre lo material y lo inmaterial, ¿no? El espíritu y la carne, ¿no? Lo físico, ¿no? Muchos hermanos, ¿no? Que piensan, ¿no? Que ya no deben de andar en la carne, no quieren ir al mercado, no, pues ya no, es que ya no andemos en la carne, pues no tiene nada que ver con la carne,
de la carnicería, no, tiene que ver con tu pecado, con tu maldad. Y créanlo, que a broma, lo decimos así, pero algunos grupos enseñan este tipo de tonterías. Lo que decíamos, ¿no? Y es algo real, es algo que no estamos inventando. En una ocasión cuando decía que la Biblia decía y hablaba de los detractores, que no heredarían el reino de los cielos. Ya estaban enseñando que tenían que dejar los tractores, los hermanos que sembraron. No, hasta en las palabras, no fueron al diccionario y vieron que es un detractor. Alguien que se opone, alguien que miente, alguien que engaña, alguien que está en contra. No, mira, ahí va un detractor, no, pobre, se va a condenar, no, aquel anda sembrando. Ya lo están condenando porque se hizo de un tractorcito. Espero que los menonitas no estén utilizando ese texto para no usar tractores todavía, ¿no? Pero vean, de este tamaño, hermanos, de veras, créanlo, de este tamaño a veces es la ignorancia. De este tamaño. Cuando hablamos, ¿no?, también de la iglesia universal e invisible, es decir, la iglesia ideal, verdadera y pura, compuesta de todos los elegidos, y la iglesia visible, ¿no?, el reflejo imperfecto de la ideal y verdadera, compuesta tanto de salvos como no salvos. No. Todas estas ideas, vean, todos estos errores tienen que ver, decíamos, ¿no? Todo esto tuvo su origen durante los primeros 3 siglos, del 100 a 313. Ocurrió una corrupción constante de la verdad respecto a la doctrina de la iglesia. Muchas, no solo una, muchas salieron del patrón neotestamentario. Y en un principio de eclesiasticismo empezó a afectar la mayoría del cristianismo profesante. Vean, los errores que cometió la Iglesia Católica, lo que decía, lo tienen iglesias presbiterianas, lo tienen iglesias luteranas, lo tienen iglesias metodistas. ¿Por qué? Porque salieron, ellos aceptan que salieron de ahí. Entonces están saliendo, no tenemos el pizarrón, están saliendo de una línea, ¿no? Están equivocadas, ¿no? Están, sus raíces están saliendo de una iglesia que ni siquiera era una iglesia verdadera. Ese es el asunto. Porque ellos tendrían, para aceptar que salieron de la falsa iglesia católica, tendrían que decir que la iglesia católica nunca fue falsa. De eso se trata, esa es la línea, ¿no? Y tienen la influencia del sacerdotalismo, porque también si ustedes van, por ejemplo, a iglesias presbiterianas, tienen muchísimo, ¿no? Incluso las ropas, ¿no?, todavía imitan la bata, o sea, tratan de traer algunas cosas, tienen influencia que llega hasta este día. Y decimos, ¿no?, la influencia que llega a ser tan grande que condujo gradualmente, ¿no?, al papado, aceptado, ¿no? Bueno, yo soy obispo, tú eres cardenal y bueno, es papa, ¿no? Hay entrada para muchos. Y al aceptar el sacerdotalismo, también tuvieron que leudar, ellos les llaman sacramentos, ¿no? Tuvieron que darles poder, tal poder que incluso, ¿no?, la oración del sacerdote
obra la transubstantación, que es convertir el vino y el pan en carne física. Eso es lo que creen ellos. Literal es sangre y cuerpo de Cristo. Vean, ese es un error también de ellos. Y eso lo traen varias iglesias llamadas evangélicas o cristianas. Creen lo que creen los católicos. Estamos hablando de la misa. Creen lo mismo, que es algo que no puede ser cierto. ¿Por qué? Porque Hebreos nos habla de un solo, ¿qué? De un solo sacrificio, una vez y para siempre. Y ellos lo que están haciendo, vean, ese es un error tremendo. Ellos lo que están haciendo cada que celebran misa, supuestamente están sacrificando a Cristo, porque eso es lo que significa misa, sacrificio. Entonces, en cada misa, imagínense, en una llamada iglesia católica, que hacen 3 misas, hacen 3 sacrificios de Cristo en una sola iglesia. Ahora, en 50, en 1000 iglesias, ¿cuántos sacrificios del diario están matando, no? No puede ser, no puede ser. Y eso es lo que enseña. Todos esos son errores que vienen arrastrando. Y los obispos, ¿no? Los obispos de zona se fueron llamados. ¿Por qué? Porque todas las iglesias que estaban en su dominio, ¿no? Se fue haciendo extensivo su poder, ¿no? Un obispo metropolitano, ¿no? De la zona metropolitana, pues abarcaría la Ciudad de México y la zona conurbada, ¿no? Imagínense, se fueron extendiendo, ¿no? Y todos ellos supuestamente tenían derecho sobre toda la gente que estaba en sus límites geográficos. Ahora fueron más allá, porque no solo los católicos, no, sino que dijeron, todos es todo, y los que no quieran los sometemos. ¿Por qué? Porque ellos viven dentro de nuestros límites geográficos. Entonces ahí se dio otro problema, ¿no? Y así fue como la ciudadanía y la membresía de la iglesia fueron hechas coextensivas. La iglesia ya no fue una asamblea local, un cuerpo de Cristo compuesto únicamente de personas salvas, ¿no? Sino ya fue un cuerpo mezclado, tanto de salvos como no salvos, porque no había problema. No, tú aunque no creas, pero como naciste aquí, de todos te bautizas, ¿no? Y aquí se hace lo que nosotros decimos, y si no te gusta, entonces vete a otro lado. De eso se trataba, como en algunos lugares, incluso aquí cerquitas, Toluca, Metepec y algunos lugares del Estado de México, aquí dentro del Distrito Federal, arriba de Guajimalpa y todo eso, todavía hay presión de este tipo. Si tú eres creyente, no te puedes dejar enterrar en el panteón, porque no eres católico. Y esto lo utilizaban, ¿no? Por eso, recuerden que antes los panteones, ¿en dónde estaban? En las iglesias. Y era precisamente la presión. Y la gente decía, ay, no, ¿dónde voy a enterrar a mi difunto, no? Porque era también, no es como ahorita, incinéralo y vámonos, ¿no? No. Tenía que ser enterrado. No, y cuando no poder enterrar a su difunto era un problema tremendo. Era algo indigno, que es todo un gran tema que tenemos, ¿no? Porque sí deben de ser enterrados los creyentes, la recomendación es que deben de ser enterrados, no incinerados, pero también no pasa, tenemos que decirlo, para Dios no hay imposible. Vamos a ponerlo en estos términos, si fue un creyente verdadero y fue al cielo, ¿no? Como ya está ante la presencia de Dios, vamos a decir, no, que porque no lo entierren, porque lo cremen, imagínense, se va a perder, nada que ver, o sea, no tiene que ver nada. Ahora entendemos que es
por situaciones económicas, por situaciones incluso que no hay ni panteones, ¿no? Pero la recomendación bíblica es 2 metros bajo tierra, ¿no? Es todo un tema, pero no es una imposición. No le podemos decir a un hermano, ¿sabes qué? Que si no entierras a tu pariente, entonces no se va a salvar. Nada que ver con la salvación, nada que ver con... Es otro tema, ¿no? No vamos a desviar. Pero lo que estoy diciendo es que siempre se ha utilizado para presionar. Si estaban dentro de su territorio, lo que decimos hasta el día de hoy, el registro civil lo tenía la iglesia, entonces si no eras católico y no te querías someter a la iglesia católica, no te registraban, no te doy acta de nacimiento, en ese tiempo, ¿no? De fe de bautismo, no te doy, o sea, no existes, no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque no eres católico. Entonces eran situaciones que utilizaron para presionar, para hacer extensivo y más grande su territorio, ¿no? Y ahí es lo que llevaron, no sé, había una identificación de la iglesia con el Estado, o las iglesias viceversa, ¿no? Se utilizaban ambos, ¿no? La iglesia utilizando el poder del Estado, en este caso el registro civil, y las iglesias utilizando al Estado, ¿con quiénes? Con los magistrados civiles, ¿no? El que no quiera ir a la iglesia, le echo a los gendarmes. El que no quiera escuchar la palabra de Dios o convertirse, tortúrenlo, ¿no? O sea, esa es una mala mezcla, ¿no? Pero que fue utilizada. Es lo que hicieron, a eso lo llevó. Entonces, la iglesia se aprovechaba del Estado y el Estado de la iglesia, pero ambos estaban de acuerdo, ¿no? Eso es lo que hizo la iglesia católica. Y eso es lo que les dio poder, ¿no? Y como vieron que les funcionó, bueno, pues nos funcionó en Inglaterra, nos funcionó en Bélgica, nos funcionó, bueno, pues también cuando llegaron aquí los españoles hicieron lo mismo, ¿no? Por delante venía el ejército y atrás venían los curas. Esa es la realidad, ¿no? La fusión y que fue la imposición de su religión, ¿no? Y la obligación de que todos tenían que bautizar. El bautismo infantil, obligatorio. Bueno, pero entonces las iglesias que salen y que traen arrastrando esos vicios también bautizan infantes. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de que no se les vaya, ¿no? Nosotros podríamos decirlo, ¿no? Técnicamente. Podríamos decir, ¿saben qué? Que tenemos que bautizar a esta nena. ¿Quién vino por ahí? La otra chiquita, ¿no? ¿Saben qué? Que naciendo y bautizados para que ya sean miembros de nuestra iglesia. Y con eso los estamos, ya les estamos imponiendo. Pues es que ya están bautizados dentro de la iglesia. Con eso los estaríamos ya, entre comillas, asegurando, ¿no? Cosa que la Escritura no nos autoriza. Por eso es que no bautizamos infantes. Pero ellos sí, porque dice, fueron bautizados dentro de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y con eso, ¿qué es lo que hacen? En vez de decir, ¿no? Nosotros si decimos, tenemos 10 miembros en esta iglesia, pues si bautizamos a todos los chiquillos, a todos los que vayan entrando, y las visitas también bautízalas para que pertenezcan a nuestra iglesia, pues entonces vamos a tener una membresía de 300, ¿no? Y suena bonito. ¿Quién no quiere tener una membresía de 300? Exactamente eso es lo que hicieron. ¿Pero qué es? Un cuerpo mixto. ¿Cuántos de esos 300 verdaderamente son creyentes y son salvos? A lo mejor ni el pastor, ¿no? Si utiliza esos métodos. Vean, de eso se trata. O sea, es una forma práctica de explicarlo. Eso es lo que hicieron ellos. Bauticen a todos los que vayan entrando, bauticen a todos los que están. Es territorial. Todos los que están aquí en Cuautitlán Izcalli se tienen que bautizar. Y si no quieren,
llévate a los policías. Pues vean, hicieron crecer sus iglesias, ¿no? Esto es lo que sucedió. Este es un concepto sacralista de la iglesia y que continuó, ¿no? Las iglesias que abrevaron de ellos, de los reformadores, siguieron en lo mismo hasta el día de hoy. Siguieron en lo mismo. En cierto modo, esas iglesias nunca han dejado de ser católicas, ¿no? Están bajo su influencia. Entonces, los reformadores, tristemente, están mal. No hicieron lo que la palabra de Dios decía, sino que se unieron y aceptaron muchas de las cosas de la iglesia de Roma. Siguieron en muchos sus falsas enseñanzas, y es así como hasta el día de hoy, siguen enseñando esos errores. Ahora, eso también dio pie de... Vamos a ver hasta dónde llegamos. Las razones de estos errores, de algunos de ellos, ¿no? Hay esencialmente 4 razones de por qué existe una variedad de gobiernos eclesiásticos, ¿no?, en las iglesias. Primero, existe la presuposición inconsciente de que la historia del cristianismo es un desarrollo natural, como providencial de la iglesia. O sea, ¿qué es lo que dijeron ellos? La iglesia, como es de Cristo, tiene que irse dando de una manera natural, de una forma natural. ¿Cómo? Como se vaya dando. Esa es una forma natural, ¿no? Sin la intervención del hombre, que se vaya dando y le vamos cambiando lo que le vayamos teniendo que cambiar sobre la marcha, ¿no? Esa es una de las formas natural. Fue tomado como un fenómeno natural y aceptable. Sin embargo, sabemos que nada podría estar más allá de la verdad. El Nuevo Testamento, por precepto y ejemplo, revela la doctrina de la iglesia. Dios instituyó la iglesia y dijo de qué forma tiene que caminar su iglesia. Dejó instituido, nombró la banda apostólica, les dio instrucciones, les dijo lo que tenían que hacer, y ahí empieza la historia del cristianismo. Jamás podrá ser el cristianismo un desarrollo natural. Al contrario, es la historia de las personas que sostenían la verdad testamentaria, a pesar de la gran persecución, ¿no?, de los otros grupos, de los falsos sistemas religiosos, apoyados y amalgamados por el Estado, ¿no?, la famosa sociedad sacralista. La iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia verdadera, siempre se enfrentó, siempre se opuso a aceptar la falsa enseñanza. Vean, otro de los errores se encuentra en la tradición. En vez de únicamente la palabra de Dios, y aunque ellos abogaban porque los reformadores, ¿no?, son la escritura, pero una cosa es decir solo la palabra de Dios y otra cosa es practicarla. Hay muchos grupos cristianos evangélicos que dicen creer en la gracia y en la práctica enseñan obras. Ellos decían, sí, solo escritura, pero es que también hay tradiciones. Entró la tradición, ¿no?, una serie de errores, tanto en el romanismo como en el protestantismo,
descansan principalmente en la tradición. La conveniencia para defender sus gobiernos eclesiásticos, vean, cuando se defienden ciertos errores o ciertos privilegios, no importando negar la verdad, ya se metieron en problemas. Para poder tener ese poder que querían, para poder imponer y para poder hacerse más grandes, tuvieron que leudar el evangelio. Y entonces dieron paso a la tradición. ¿Y cuál era esa tradición? Pues precisamente el eclesiasticismo. No, así fuimos enseñados. Y entonces la mayoría de los miembros de estas iglesias aceptan por tradición, o aceptan las tradiciones como si fueran verdades bíblicas. ¿Qué es la tradición? Bueno, nosotros los costumbres de una comunidad que se mantienen de generación en generación. Pueden ser comidas, costumbres, forma de vestir, cantos, celebraciones, ¿no? Un ejemplo rápido. Una tradición, una costumbre, las danzas ancestrales que tenían los aztecas, olmecas, lo que quieran. ¿Y qué dijo la iglesia? No te metas en problemas, pues eso es lo que les gusta a ellos. Que vengan a bailar a la iglesia y que sigan bailando y danzando, ¿no? Es tradición. Ahí está una mezcla, ¿no? ¿Qué tiene? Pregunto. ¿Qué tendría de salvífico una danza ahí? O sea, tambores y todo lo que hacen. ¿Qué tiene algo de santo? ¿Qué tiene? Pero ¿qué dijeron ellos? Es tradición. Ahí está un mestizaje. Es un claro ejemplo de lo que se enseña, de lo que hicieron ellos. No les quite sus costumbres, con tal de que también se hinquen ante María Guadalupe o ante el sacerdote, o que acepten, aunque se mezclen las tradiciones, y ahí entran un montón. Entonces, imagínense, errores de los reformadores y errores que ya se encontraron. No, pues ya. Un poco, ¿qué empezamos diciendo con la escritura? ¿Un poco de qué? De levadura, leuda toda la masa. Entonces, pues ya se hace ahí un desastre, ¿no? Ya tenemos ahí un desastre. ¿Qué otra tradición podríamos encontrar en las iglesias católicas? La tradición de los muertos, ¿no? Que ahorita viene. ¿Qué es la tradición de los muertos? La intercesión. Esa es la realidad, la intercesión de los muertos. Los muertos dicen que interceden por sus familiares. Ya tienes un angelito en el cielo, ¿no? Ya tienes alguien en el cielo que está intercediendo por ti. ¿Qué es eso? Una tradición. No es más que una tradición, porque la escritura no enseña eso. Pero ¿qué es lo que hacen? Se acepta, ¿no? Con diferente nombre. En aquel tiempo la diosa de la muerte se llamaba, se los dejo de tarea, ahora es incluso, ¿no? La supuesta Santa Muerte. Tiene que ver mucho con los aztecas. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Tradiciones. Pero tradiciones que tienen, ese es el problema, que tienen, vean, la misma que tienen y son aceptadas como si fueran verdades bíblicas. O sea, una enseñanza bíblica, o vamos a ponerlo así, una doctrina bíblica tiene exactamente la misma eficacia que una tradición. Ahí se acabó todo, ¿no? Y ahí podemos nombrar infinidad de iglesias que aceptan tradiciones. Empiezan
aceptando tradiciones, y por supuesto que todas las tradiciones son extrabíblicas, no tienen nada que ver con la verdad del Evangelio. Incluso es triste escuchar a veces cuando hablamos de las peregrinaciones, ¿no? Y después de estarles explicando que no tienen nada que ver, algunos que se dicen cristianos dicen, pero de algo les ha de servir, ¿no? Pues, oye, todo el sacrificio que hicieron, de algo les sirve. No entendiste nada. ¿Por qué? Porque si vamos a la Escritura, ¿qué dice? Abominación. Vean, abominación son a Dios los sacrificios de los malvados. Vean, abominación, o sea, no solo ni siquiera se los toma en cuenta, sino que les son abominación. La tercera razón para estos errores es esta. Descansa en el concepto de la iglesia como complemento religioso del Estado, o sea, la famosa fusión, ¿no? Es decir, una iglesia, Estado híbrida con aspectos tanto seculares como espirituales. Tal relación no es natural ni bíblica. Lógicamente necesita un gobierno eclesiástico que corresponda en gran medida a lo que tiene el Estado. Esta parodia está históricamente representada tanto en el romanismo como en el protestantismo. La Iglesia Católica, sabemos, ¿no?, se fusionó hablando de los reyes y todo esto, pero también las iglesias protestantes. Incluso podemos hablar lo que decíamos de la Iglesia Luterana. La Iglesia Luterana sigue unida al Estado. La Iglesia Presbiteriana, lo que decía, en algunos lugares el mismo Estado le paga a los pastores. ¿Qué quiere decir? Que es su chamba, ¿no? La cuarta y última razón es un entendimiento incorrecto, lo que estábamos diciendo, un entendimiento incorrecto de la enseñanza neotestamentaria respecto a la iglesia. Lo que decíamos, que tracen bien. Si no está bien trazado el camino, entonces está incorrecto y se van a desviar. Existen en el Nuevo Testamento los principios de los tres principales tipos de gobierno eclesiástico: episcopal, presbiteriano y congregacional, con el oficio apostólico. Existe el principio de la regla episcopal, es decir, gobernada por obispos, cuya autoridad se extiende a más de una sola iglesia. Esta forma de gobierno existe en el romanismo, anglicanismo, metodismo y tales iglesias, vean, ahí está, apostólicas, ¿no? Episcopal. Todas estas iglesias apelan y enseñan, presuponen una sucesión apostólica, en el cual el oficio de apóstol ha continuado desde la época apostólica hasta el presente. De acuerdo con esta opinión, el Espíritu Santo y la autoridad apostólica son conferidos a los obispos sucesores por medio de una ordenación pública. Sin embargo, no existe tal sucesión en el Nuevo Testamento. Vean, Matías reemplazó a Judas, pero no fue su sucesor. Cuando los apóstoles murieron, nadie fue ordenado para ser su sucesor. Por lo tanto, el oficio apostólico terminó con la muerte del apóstol Juan. El gobierno presbiteriano y el gobierno de ancianos, vean, enseñan también errores. Voy a leer aquí para que se den cuenta de las iglesias episcopales, ¿no?, que enseñan esto. La Iglesia Nacional Estadounidense de la Comunión Anglicana
se fundó en 1789, a raíz de la proclamación de independencia de las 13 colonias británicas, los que se vinieron para acá, para América, en América del Norte. Anteriormente la iglesia episcopal era parte de la iglesia de Inglaterra, a cuyo claro se les exigía aceptar la sumisión británica. O sea, nada más ellos eran los autorizados, pero se le exigía sumisión a su monarca, no un estado sacralista. Cuando se vinieron a América, nombraron, ¿no?, su primer obispo, tuvo que regresar a Inglaterra para que le dieran el nombramiento. Pero ¿qué creen? Que tenían problemas y como eran disidentes no se lo quisieron dar. ¿Qué es lo que hicieron? Tuvo que ir a Escocia, donde el colegio episcopal escocés, en aquel tiempo disidente, o sea, perseguido por el Estado, lo consagró. Vean, serie de cosas, ¿no? Entonces, de esta forma, el primer obispo ordenado americano fue nombrado por una iglesia disidente que no reconocía lo que dicen que se tiene que reconocer. Y es así como adquiere la supuesta sucesión apostólica a través de los obispos de Escocia. En Escocia, les digo que esto parece chiste, en Escocia, la iglesia episcopal es conocida por tener diferencias con la iglesia de Escocia, que es presbiteriana. O sea, ni siquiera son de la misma denominación y es gobernada por presbíteros. Entonces van a Escocia para que les nombren y les den la imposición de manos de un grupo que no reconoce porque es disidente, pero no importa, no importa. La cosa es que dicen, tenemos la sucesión apostólica. De otra forma no podían ejercer. Entonces, este obispo que recibió la ordenación supuestamente que le otorga la iglesia, reconocen la sucesión apostólica. Ese es el otro problema de la iglesia católica. Vean, no se han querido salir. Y todas las iglesias que están en este problema son las iglesias católica, ortodoxa y anglicana. Ahora, es un desastre, ¿no? Sus funciones de ellos, de los sacerdotes, en celebrar misas, anunciar el evangelio, administrar sacramentos, excepto el de la confirmación. Para eso necesitan otro tipo de permiso especial. Vean, están sometidos por doctrinas, por enseñanzas de hombres. Podemos alegar que esa línea sucesoria se rompió porque si están en disidencia es como si dijéramos, ¿saben qué? Que aquí nuestro hermano en Davián está en rebeldía, fue cortado de la iglesia, ¿no? Pero cuando quiere ser pastor, Moisés va y le dice, aunque estés en rebeldía, nómbrame para tener la sucesión. Es un chiste, ¿no? Si está disciplinado no puede imponer manos. Vamos, este es el ejemplo, ¿no? Van a Escocia para que le impongan manos cuando es una iglesia supuestamente en rebeldía. Entonces, lo que estoy diciendo, se tendría que haber roto la cadena, pero todas las iglesias de Estados Unidos, en base a esa sucesión, están funcionando. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que se hacen bolas, se meten en problemas y no es absolutamente nada de lo que está ordenado
por la palabra de Dios. Un poco de levadura acaba leudando toda la masa. No se sostienen ni histórica, no se sostienen ni doctrinalmente, ni bíblicamente todos esos grupos. Podríamos decir que acaba siendo una mezcolanza y un desastre. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos ordenas, nos mandas, Señor, nos enseñas. Que busquemos la verdad, que busquemos, Señor, únicamente la verdad. Que la obedezcamos, que la vivamos, que la prediquemos. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos llamaste y porque ahora, por tu pura gracia, estamos en el camino correcto. A muchos nos has sacado de diferentes grupos, incluso algunos hemos salido de sectas, de grupos unitarios, de grupos donde no se enseña la verdad porque no la tienen, porque no la conocen. Pero pedimos por ellos, pedimos que tu gracia les alcance, que tu luz, Señor, les ilumine, que les llegue, Señor, que también ellos sean alumbrados para tu gloria. Reconocemos, Señor, porque a veces así sucede, que es por ignorancia. Nadie puede dar ni enseñar lo que no tiene ni lo que sabe. Por eso es que te damos las gracias, porque tú, Señor, nos has alumbrado más que a otros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.